instrumento meramente técnico que tenemos que utilizar por razones meramente prácticas, y otra cosa muy diferente es su carga doctrinal, que se trata de erigir en nueva ética, que pervierte hasta la médula la concepción católica del derecho natural. Hay que distinguir las dos cosas. Yo hace tiempo litigaba este tipo de materias, y a cada rato tenía que andar invocando los derechos humanos, pero al mismo tiempo era consciente de que hay algo perverso en ellos. Tenemos un orden católico en nuestro tiempo, se ve necesidad a veces de vivir con ese tipo de contradicciones, en donde a veces parecería que tenemos que participar de los recursos del enemigo, porque no tenemos de otra, porque nos han orillado a ello las circunstancias, a veces porque es el mal menor, pero eso no nos debería hacer creer que es un bien. Hay que distinguir las dos cosas. Ahora, regresando al punto antropológico y con la intención de profundizar en él, ¿por qué la antropología subyacente a los derechos humanos es contraria al derecho natural y al pensamiento clásico en general? Los derechos humanos tienen, en primer lugar, una noción tergiversada de lo que es la persona. En primer lugar. En segundo lugar, tienen una noción tergiversada de lo que son las relaciones humanas. Y en tercer lugar, derivan de los tres postulados fundamentales de la Revolución Liberal. Cuando hablo de la Revolución Liberal, generalmente pensamos en la Revolución Francesa, 1789, etc. Pero no es simplemente algo que haya ocurrido en Francia, y bueno, esos franceses pues, que comen sus caracoles, y nosotros qué. Bueno, la Revolución Francesa fue replicada en el mundo hispanoamericano por las secesiones hispanoamericanas. Eso que nos enseñaron a ver, a apreciar como una guerra contra una potencia extranjera, la guerra de independencia, México contra España, la gente que la vivió no la veía así en lo absoluto. La gente que la vivió como la réplica en tierras hispanoamericanas de la Revolución Francesa. Eso es para lo que nosotros significan las revoluciones hispanoamericanas. Y los regímenes resultantes de ellas son regímenes que institucionalizan los principios de la Revolución Francesa. Entonces, tiene mucha importancia también entender qué es lo que ocurrió en Francia, que nosotros nos dedicamos a copiar desde el siglo XIX, y que le da mucho sentido a nuestra historia. Ahora, ¿pero qué es ese fondo antropológico implícito en los derechos humanos, respecto al cual debemos tener cuidado? Pues, en primer lugar, su noción equivocada de lo que es la persona. A mí me ha tocado mucho ir a congresos donde se habla de la concepción de la persona y qué es la persona y el bien de la persona, pero nunca se le define, nunca se le explica, se le da como una noción que todo el mundo conoce y en la cual por alguna razón no se profundiza. Y a lo más que se llega en ocasiones es a repetir una definición del célebre Boecio, filósofo, que habla de la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Y ya no se profundiza, ¿no? E incluso lo que me ha tocado ver muchas veces es que la misma gente que dice es que yo soy pro persona, emplean esa expresión que viene en la Constitución. Y por eso promueven los derechos humanos. ¿A qué se refieren realmente? ¿Qué significa eso? Es una manera muy artificial de hablar, para empezar, que tiene una carga ideológica muy específica, perfectamente identificable. La noción del ser humano, que comenzó a promoverse a partir de la Revolución Francesa, bueno, en realidad a partir de la Ilustración, y a institucionalizarse a partir de la Revolución Francesa, es una noción del ser humano
en la que el alma y el cuerpo no son dependientes uno del otro, a tal grado que el ser humano es la conjunción de ambos. Nosotros pues no podemos creer en la reencarnación. Nosotros creemos que hay una cierta unidad entre el alma y el cuerpo, que no era intención de Dios que se separara a partir de la muerte. La muerte la introdujo el pecado original. Eso no era parte del plan divino originalmente. Y también sabemos que al final de los tiempos, cuando no solamente van a vivir las almas felices en el cielo, sino que van a resucitar también los cuerpos y se van a volver a unir a sus respectivas almas. ¿Y qué va a pasar después? Yo no lo acabo de entender muy bien, yo no soy teólogo, pero lo que sí se nos muestra es que cada alma ha sido creada para un cuerpo y cada cuerpo para un alma. Ahora, la noción de la persona implícita en los derechos humanos, tal como fueron inventados, es la contraria. Es la idea de que el ser humano en realidad es su alma y solamente habita un cuerpo. No es también su cuerpo, sino que lo habita, como si fuera una especie de cascarón. Por supuesto, en el siglo XVIII y XIX nadie podía prever hacia dónde iba a llevar esa concepción del ser humano. Hoy en día ya lo estamos viendo. Esa gente que dice, es que yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o algo por el estilo, como si no hubiera correspondencia entre los dos factores, porque creen que el ser humano es solamente su alma, lo cual es una concepción gnóstica. O esa gente que dice, es que mis actos no me definen, pues yo soy un alma que, bueno, es que a partir de esa distinción hasta se puede justificar la reencarnación. Luego aquella gente que no acaba de apreciar porque el ser humano es ontológicamente distinto de los animales, superior a ellos. Bueno, es que en el momento en que se disocia el alma y el cuerpo de esta manera artificial, caben todo tipo de errores antropológicos. Por cierto, hay una nueva doctrina filosófica que en el ambiente católico se difunde mucho y se presenta como plenamente católica, que es el llamado personalismo, que también procede de esta distinción, que tiene una raíz gnóstica. Lo cual es espeluznante y nos muestra a qué grado lo hemos asimilado, a qué grado hemos asimilado la antropología revolucionaria, que ya ni siquiera nos damos cuenta de que es revolucionaria, que es algo muy diferente de lo que deberíamos creer. No somos infernales las influencias de nuestro tiempo. A veces para bien y a veces para mal. Ahora, esa es la noción que está implícita del ser humano en los derechos humanos. Incluso eso se puede notar en una aseveración que se hace mucho cuando se habla de los derechos humanos. Cuando se dice, es que los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad humana. ¿Y eso qué significa exactamente? Bueno, aquí todos somos criaturas de Dios y somos sus hijos por adopción. Sí, no sé, sí, pero eso no es lo que los revolucionarios originales decían en lo absoluto. Ellos a lo que se referían con dignidad humana era meramente se referían solamente a la mera autonomía. Por eso para el liberalismo, una vida que no se puede llevar a cabo de manera completamente autónoma no es digna. Y por eso pueden justificar la eutanasia. Por eso cuando ven que el nasciturus, el niño que está por nacer,
no es autónomo respecto a su madre, porque si se le extrae del vínculo materno se muere, sostienen con toda naturalidad que carece de dignidad y en consecuencia no es una persona, porque están vinculando la dignidad a la autonomía. Entonces vean ustedes cómo el diablo está en los detalles. ¿Cuál sería una concepción católica de la dignidad humana? Pues la Iglesia siempre había distinguido entre la dignidad ontológica y la dignidad moral. Esto lo hace Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Y la Iglesia señala: el ser humano tiene un cierto estatus ontológico, es un ser racional, y eso lo ubica por encima de todos los animales. En segundo lugar, es hijo de Dios por adopción. O sea, eso eleva todavía más su estatus dentro de la creación. Pero eso no es nada más un dato que uno deba tener en cuenta ya. Bueno, pues un dato que añadir a la colección, un dato curioso. No, es que ese estatus ontológico implica también la obligación de conducirse como alguien que tiene este estatus ontológico, como alguien que no se puede animalizar. Es decir, conlleva una obligación moral también. Y aquel que no se conduce según ese estatus ontológico, aquel que se animaliza, aunque lo haga voluntariamente, aunque lo haga libremente,